Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Desiguales, aquí en la televisión pública, capítulo jueves, sin Lucila Trujillo, que entró en modo descanso, más bien tomando carrera o impulso para el año que se nos viene, ¿no es cierto?, en la vida política y social de la Argentina. Bueno, hoy tenemos un programa muy completo en varios temas que venimos charlando ya hace varias semanas y que creo puede ayudarnos a sumar herramientas y mejorar la calidad de nuestros debates. Miren, en un rato nada más va a estar en el living charlando con el equipo de Desiguales Germán Martínez, que es, como ustedes ya saben, el nuevo presidente del bloque del oficialismo, del Frente de Todos, después del episodio de la renuncia de Máximo Kirchner a ese rol. Así que Nicolás Fiorentino nos va a contar en qué anda la oposición y sobre eso Germán Martínez va a opinar, por supuesto. Con Estefanía Pozo vamos a hablar del ahora 12 del Fondo Monetario Internacional, más intereses, por supuesto. Así que sobre eso también le vamos a preguntar. Pero yo especialmente tengo ganas de conocer un poco más a Germán Martínez, figura política, protagonista político de estos tiempos, y particularmente quiero saber qué opinión tiene sobre la política. ¿Qué es la política para Germán Martínez en el desafío que tiene de sumar voluntades, negociar, ser pragmático, pero al mismo tiempo sostener valores éticos del Frente de Todos, ni más ni menos que frente a la negociación con el Fondo Monetario Internacional? Tiene otros desafíos. Hay un paquete de leyes y algunos pendientes que todavía no ingresaron que también le van a generar mucho desafío. Y hay una pregunta en particular que me encantaría hacerle, ojalá nos dé el tiempo en la charla con Germán Martínez, que es: ¿qué piensa de lo posible? ¿Qué piensa de lo que aparece en un momento determinado en la política como posible frente a los desafíos, insisto, los imperativos éticos de un espacio político como el del Frente de Todos? Así que seguramente vamos a avanzar en ese camino cuando tengamos la entrevista. Bueno, con Luciana Bertoia vamos a hablar de la actitud de la Corte Suprema de Justicia respecto de las causas de espionaje ilegal, con una suerte de posición bien concreta de Cristina Fernández de Kirchner y la respuesta de la Corte. Recién me la contó Luciana Bertoia, uno se ríe por no llorar. Vamos a seguir conversando sobre la masacre a partir del consumo de cocaína adulterada. Nuevamente nos seguimos preguntando, ojalá que ese sea el abordaje que hoy tengamos también en Desiguales, acerca de qué pasó con la dirigencia política en el día después. Mucho caranchismo. ¿Qué quiere decir caranchismo? Sacar ventaja de una situación muy dramática para perjudicar a los que tienen que tomar decisiones y resolver. Un espanto. Ojalá que no naturalicemos ese tipo de actitudes políticas. Y al mismo tiempo entender que no todo consumo es problemático y que eventualmente quienes consumen problemáticamente sustancias tienen que ser atendidos desde una perspectiva de salud y no desde una política criminal. Y después, bueno, ¿cuáles son los desafíos y en qué momento del paradigma de la guerra contra el narcotráfico está la Argentina? Vamos a charlar con Carlos Del Frade, periodista santafesino, además de dirigente político, que conoce muchísimo el tema porque investigó mucho. Pero antes de meternos en todos esos temas, vieron que en la apertura de Desiguales siempre buscamos algo que nos conmueve por algún motivo. Conmover quiere decir que nos invita a pensar por fuera de las agendas, una agenda muy nuestra. Hoy se cumplen 60 años de una decidida, meditada acción de guerra económica llevada adelante por el gobierno de los Estados Unidos hacia otro país. No existe en el mundo una acción de guerra económica tan prolongada como esta. Nos referimos a los 60 años del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. 3 de febrero de 1962, venía del 59 ya las decisiones y este tipo de sanciones, entre comillas, de la Revolución Cubana. En el 62 se consolida y se institucionaliza. ¿Qué es el bloqueo? Se habla muchísimo, digamos, ¿no? Y con mucho prejuicio. Algunos están bien, otros absolutamente infundados. Bueno, primero este dato. El 70% de la población cubana, todas las personas menores de 60 años no saben lo que es vivir en su tierra sin bloqueo. No sabe, no tiene esa experiencia. Es el 70% de la población. ¿Qué es el bloqueo? Insistimos, es una acción deliberada de los Estados Unidos para empeorar la vida económica y por ende social de la población cubana.
¿De qué manera? Prohibiendo el comercio o extorsionando y presionando a los países sobre los que tiene injerencia Estados Unidos para que no comercien con Cuba, generando la imposibilidad de relaciones financieras con Cuba. Y esto provoca, bueno, reducción, por supuesto, de salarios y desabastecimiento de alimentos y de medicamentos, entre otras cosas. También cosas que afectan el transporte, el desarrollo productivo del país. Pero en definitiva, el objetivo concreto es perjudicar la vida de la población cubana. ¿Para qué? Para deslegitimar el derecho de ciudadanos y ciudadanas cubanas de elegir su propia manera de organizar su país y su vida en comunidad. A partir, por supuesto, de la Revolución Cubana. Sin ningún tipo de demagogias ni nada que se le parezca, lo cierto es que nosotros y nosotras, yo no sé si podría con nuestros patrones culturales de la vida política, de la vida de consumo, no sé si me bancaría vivir en Cuba con todo lo que eso significa. Pero lo cierto es que en medio de ese crimen de guerra económica, la sociedad cubana resiste. ¿Qué resiste? Su derecho soberano a decidir cómo quiere organizar su vida política y social. Y de esto hace 60 años. Está establecido como delito, como un crimen, en las cartas de las Naciones Unidas. En la Carta de las Naciones Unidas y en todos los tratados internacionales. Es más, en las Naciones Unidas se han dado 29 votos en contra. 29 votos en contra, todos seguidos, de la mayoría de los países que se reúnen en Naciones Unidas y dicen, che, esto no puede seguir. Y sin embargo, bueno, por supuesto, la preponderancia de los Estados Unidos y otros países hacen que ese crimen continúe. Y acá aparece algo que nos toca muy de cerca a nosotros, países de América Latina y también países en desarrollo. Y es la doble vara, la hipocresía, el cinismo de las instituciones internacionales, que lo que hacen es regular la desigualdad en nuestros países. Y que efectivamente encuentra maneras de someter en función... Ellos viven porque nosotros vivimos como vivimos. Y las maneras que tienen de someter nuestras soberanías tiene que ver a partir del ejercicio perverso, cínico de los organismos internacionales que para eso fueron creados después de la Segunda Guerra Mundial, para repartirse el mundo. Y los lugares de cada país ocupan el mundo. Bueno, el bloqueo contra Cuba, que hoy cumple 60 años y que, insisto, es el crimen de guerra económica más prolongado que tiene la historia de la humanidad, por lo menos contemporánea, tiene que ver efectivamente con estas cuestiones. Dos cositas para cerrar. A pesar de todo eso, a pesar de ese bloqueo, Cuba tiene una esperanza de vida de 79 años, 5 años más de la media de nuestra región. Cuba tiene una tasa de alfabetización del 100% entre personas entre 15 años y 25 años. 100%. Y tiene, además, una inscripción del 100% en la escuela primaria. Todos los pibes y las pibas en edad de escolaridad primaria están efectivamente inscriptos e inscriptas. El 90% de la población rural tiene acceso al agua potable. Y el índice de desarrollo humano es muy superior a los márgenes medios de nuestra región. Pero observen esto, si quieren agarrar un solo punto, observen esto que tiene que ver ni más ni menos con cómo sobrellevó la pandemia el pueblo cubano. Con estos índices en términos de vacunación y dosis administradas. Si tenemos en cuenta por lo menos el porcentaje de por lo menos una dosis administrada, Cuba está primero en la lista de países de América Latina y del Caribe con el 93,22%. Y si el porcentaje a analizar, el indicador a analizar es quienes están completamente inmunizados, es decir, con dosis completas, Cuba está segundo después de Chile, 87,73, 86,6. Ahí pueden ver el resto de los países, cómo efectivamente está ubicado en esa escala y además los miles de dosis administradas. Pero algo más. Los científicos y las científicas cubanas desarrollaron 3 vacunas cuya efectividad está a la par del resto de las vacunas desarrolladas por laboratorios privados. Y además de todo eso, solidariamente Cuba ya ha llegado a países que la manera comercial, egoísta que ha tenido el mundo para repartir vacunas, los países donde efectivamente todavía no ha llegado. Allí está Cuba. Solamente teniendo en cuenta lo que pasó en términos del COVID. Bueno, no queríamos dejar pasar en el Desiguales del día de hoy esto que es un hecho político relevante y que pinta el mundo en el que vivimos. 60 años del bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos sobre Cuba, algo que ha sido... que se entiende que es un delito en función de las reglas de juego internacionales, que en Naciones Unidas ya ha tenido votaciones por 29 veces y que sin embargo sigue ahí, no podemos dejarlo pasar.
Desiguales, programa libre de humo. Y ya nos vamos al encuentro de nuestros compañeros y compañeras. Hola Steffi, hola Luciana, hola Nico. ¿Cómo andan? ¿Cómo andamos? ¿Qué dicen? Ya se siente, ¿no? Le extrañamos a Lu. Le mandamos un gran abrazo. Sí. Dijo que nos iba a estar viendo desde el aeropuerto. Sí, pruebas quiero. Levante la mano quien cree que sí. No, claro. No, yo ya le escribí igual, Está muy bien. Diosa. Y respondió. Bueno, muy bien. Toda Sí, razón. está enganchada, pero... Bueno, Luciana, ¿de qué va la cosa hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de qué hace la Corte Suprema frente a un fenómeno tan grave como es la actividad ilegal de inteligencia, ¿no? No hablemos de espionaje macrista, hablemos de qué hace para regular qué hacen los organismos de inteligencia, cómo se comportan, si estos son crímenes. Bueno, y cuál es la respuesta que le da una de las causas más sensibles para el escenario político, ¿no? En medio de una deslegitimación del Poder Judicial muy importante y la movilización que efectivamente se dio el lunes, ¿no? Exactamente, bueno, y hoy hay una movilización también ahí en apoyo a la Corte bastante exigua. Bueno, en un ratito charlamos sobre eso también. Para la conversación, para la entrevista con Germán Martínez, el diputado que encabeza, que es el jefe del bloque del oficialismo, lo que nos cuente Nico Fiorentino y Steffi Pozo va a ser muy importante. Nico tiene que ver con la oposición. Tiene que ver con la oposición. Imagínate que el tablero de la política argentina, imagínate si fuese un tablero, está apoyado sobre una fuente de gelatina. Cualquier cosa que vos movés sobre ese tablero, se mueve todo el tablero. Esta semana hubo un movimiento que fue la renuncia de Máximo Kirchner, que cambió otro, que es el de Juntos por el Cambio, que esta semana se reunió y empezó lo que parecía una posición unificada de acompañamiento al preacuerdo alcanzado entre Argentina y el FMI. Hoy está puesto muy en duda esa unidad. Otra vez, ¿oíste hablar alguna vez de halcones y palomas? Sí, alguna vez. Vamos me a hablar suena otra vez de halcones y palomas. Ya me dan pena. Los animales, digo, encima. Sí, tenés razón, está muy bien. Bueno, ¿y Steffi? Bueno, el tema ineludible desde el viernes pasado, que tiene que ver con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Vamos a repasar algunos conceptos más técnicos, porque hubo algunas confusiones en los últimos días, porque la verdad es que la comunicación de cómo vamos a pagar este acuerdo con el Fondo Monetario no fue tan clara, y justamente no fue tan claro porque no hay precisiones. Esto es lo que se está negociando. Así que te dejo la pregunta: ¿cómo le vamos a pagar al Fondo Monetario Internacional? Muy buena la imagen de la hora 12 con el fondo. La tomamos prestada para la apertura, pero fue de Steffi a lo largo de Hora 12 a lo es largo de la jornada. porque por ahí un poco viene parte de la respuesta. Bueno, en un ratito nada más. Entiendo que tenemos la posibilidad de charlar con Carlos del Frade. Vamos a volver a la masacre a partir del consumo de cocaína adulterada. Ya tiene 20 personas fallecidas. Hay muchas personas todavía hospitalizadas con riesgo de vida. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dijo que la situación estaba controlada, y la idea en Desiguales es darle un abordaje más allá de lo inmediato, de lo que efectivamente nos vamos enterando a partir del minuto a minuto, digamos, ¿no? Carlos del Frade es dirigente político de la provincia de Santa Fe, santafesino de veras. Guiño para nuestros amigos y amigas de Festival País. Él es diputado provincial en la provincia de Santa Fe y además periodista de investigación, y ha trabajado específicamente sobre temas de narcotráfico. ¿Cómo andás, Carlos? Gracias por este rato con Desiguales. Para mí es un privilegio. ¿Cómo estás vos? Referenciado en la izquierda nacional, digo bien, ¿no? Esa es tu pertenencia política. Sí. Carlos... Sí, descendientes en cuarta generación de Juan José Hernández Arregui. Ah, mirá vos, ese dato no lo tenía. Bueno, No, eso digo yo, políticamente hablando. Ah, está bien. Bueno, cuando vengas por la ciudad de Buenos Aires y te sientes en el living de Desiguales, vamos a poder charlar sobre esto también. Bueno, Carlos, cuando te enteraste de este tema, ¿cuál fue tu primera reflexión en función de la experiencia, el conocimiento político que tenés de cómo lidiar con el narcotráfico y, por supuesto, tu trabajo de investigación? La Argentina es un país narco porque es un país capitalista. Pará un cachito. Primero, hay una discusión, metiste bomba de entrada. Hay una discusión sobre si Argentina es Estado narco o no, y por qué decís... No, es un país, narco no, yo digo que es un país narco. ¿Por qué? Otra cosa. ¿Por qué? Porque vos recién hiciste una extraordinaria referencia de memoria y de dignidad que fueron los 60 años del bloqueo a Cuba. Desde hace 60 años, en forma simultánea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Naciones Unidas, dice que las 5 arterias que alimentan el corazón del capitalismo desde entonces hasta hoy son el petróleo, la venta de armas,
los medicamentos, el narcotráfico y la trata de personas. Es lo estructurante del capitalismo. Y cada vez más, porque la financiarización de la economía, dejar de lado la producción y apostar a la filosofía del casino, multiplicar el dinero por el dinero, hace que los conductos de dinero fresco que produce lo ilegal, el narcotráfico, se convierta hoy en el 30% del sistema financiero. En el mundo, en América del Sur, en la Argentina, en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires. A ver si entiendo bien. El 30% de la actividad financiera del mundo... viene del narcotráfico, es dinero del narcotráfico. ¿Es plata del narcotráfico? Sí. Entonces, a partir de esto, que dicen estos organismos internacionales, la Argentina tuvo además una vuelta de tuerca tremenda. Año 2007, México fue sancionado por lo que era la Junta Interamericana de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, que depende de Naciones Unidas, porque Estados Unidos dijo basta de importar efedrina porque eso nos llena de metanfetamina, el mayor país consumidor del mundo de sustancias psicoactivas como Estados Unidos. México es sancionada y la Argentina reemplaza a México en el suministro de efedrina, especialmente para los narcos mexicanos. Hay causas abiertas en este sentido. A partir de ese momento se democratiza el consumo en las provincias argentinas. Las particularidades que tenemos en las provincias, las tres principales, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, es que todas las bandas son narcopoliciales. Por eso lo que pasó ayer con 23 muertes, de acuerdo al último dato que tengo allí en Buenos Aires, tiene responsabilidad absoluta los nichos de corrupción de la bonaerense, como tiene responsabilidad absoluta los nichos de corrupción de la santafesina y de la cordobesa sobre lo que pasa. O sea, es un delito el narcotráfico que no se puede pensar sin la complicidad de la policía, me imagino un sector del Poder Judicial y un sector del empresarial. empresarial. Claro. Acordate de dos hechos concretos que para mí son muy importantes pensarlo. Sí. Nosotros tenemos 500 leyes de la dictadura que encorsetan todavía la democracia. Por ejemplo, el 14 de febrero se van a cumplir 45 años de la Ley de Entidades Financieras, que sigue siendo la de Martínez de Hoz. La otra que sigue siendo de Martínez de Hoz es la Ley de Inversiones Extranjeras, que prohíbe revisar la bodega de un buque en movimiento cuando va por los ríos argentinos. ¿Sabes lo que significó eso, Pablo? ¿Qué? En febrero del año pasado, 16 toneladas de cocaína se fueron del Paraná hasta Alemania. ¿Eso está amparado por leyes de la dictadura? Leyes. Exactamente, vigentes hoy, 500. Mirá qué buen laburo en el Congreso de la Nación, derogar todas esas leyes. Ahora, eso es por complicidad, porque las empresas que manejan los puertos, que son inquilinas, son casi todas multinacionales. El macrismo le dio una vuelta de tuerca más. En el año 2016 lo primero que hizo, eliminó al SENASA de los controles de los puertos. Entra y sale cualquier cosa en la Argentina, que después arrastra la vida de las pibas y de los pibes en los barrios. Ahora, Carlos, no hay nada... perdóname que te interrumpa, pero estás empezando el análisis al revés de todo lo que venimos viendo. El análisis empieza, a partir de esto, empieza en la imagen de la policía en un barrio, después sigue a partir de, en general de la criminalización de quienes consumen. Vos estás empezando por la otra punta. Te pregunto esto y habilito, por supuesto, Nico, Luciana y Steffi, que se metan en la charla con Carlos del Frade cuando quieran. Arrancaste al revés de lo que usualmente analizamos estos temas. Porque a mí me parece que la otra manera es colaborar a la superficialidad y al cinismo político. Vos recién decías al principio del programa, Pablo, que hubo mucho caranchismo. Efectivamente, hay que salir de eso. Si hay algo en donde hemos fracasado en 38 años de democracia recuperada del 83 hasta acá, es en construir seguridad democrática. Es decir, ¿cuál es la seguridad democrática? En donde los derechos humanos son un insumo, no un problema, un insumo. Eso no se ha construido. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que falla. Que el Poder Ejecutivo de cada provincia cree que solo va a poder domesticar a los nichos de corrupción de sus policías provinciales. Hemos perdido en eso. Basta. Entonces, para dejar el caranchismo, para dejar el cinismo, para dejar la especulación, acuerdo multipartidario institucional para que la cuestión de la seguridad tenga como entidad gobernante al partido o al frente que gobierna en cada provincia, más la corresponsabilidad de los sectores opositores, porque si no después, insisto, como te fue mal a vos en seguridad, yo en el 2023 aspiro a gobernar cualquier provincia. Claro. Eso es cinismo, claro. Porque en el medio 23 muertes de pibes
que son de los barrios, porque siempre, como esto es típicamente capitalista, la sangre joven derramada está en los barrios, y en el centro de Capital Federal, en el centro de Córdoba, en el centro de Rosario, se lava el dinero en las casas de cambio, en las mesas de dinero, en todo aquello que hace a los grandes señores empresarios, que son los grandes lavadores de todo esto. Bien. Luciana Bertoya tiene una consulta, Carlos. Carlos, ¿qué tal? Sí, cómo no. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Luciana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te quería consultar, Muy bien. ¿no? Hay algo que trasciende. Vos hablás de los poderes ejecutivos, todo el poder político, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la justicia federal? Que muchas veces, que se solapa, ¿no? Muchas de estas investigaciones con la justicia provincial. La justicia federal ha dormido un sueño bastante parecido a la complicidad en la Argentina. Nosotros lo hemos padecido en la provincia de Santa Fe y todavía lo padecemos, también en la provincia de Córdoba, también en la provincia de Buenos Aires. Es más, vos habías arrancado sobre lo que supuso esta semana la gran movilización para tratar de democratizar la justicia. Sí, la justicia federal es un problema muy serio en cualquier lugar de la Argentina. Y nosotros además tenemos una particularidad geográfica. Por el sur de la provincia de Santa Fe, por el departamento San Lorenzo y por el departamento Rosario, hoy justamente cuando se cumplen 209 años del combate de San Lorenzo, ahí por San Lorenzo sale el 75% de las exportaciones argentinas. Imagínate esto. ¿Dónde se puede esconder un elefante? En una manada de elefantes. Esa particularidad de la concentración de dinero que sale por la exportación es el lugar indicado para ocultar el lavado de dinero que se produce aquí y que producen los distintos grupos narcos. Así que sí, la justicia federal es corresponsable. Y te doy un dato que a mí me impactó mucho. A mí me gustan mucho los números porque hay que pensarlo, son las vísceras de la sociedad, decía Scalabrini Ortiz. El último dato cargado del Ministerio de Seguridad Nacional sobre la provincia de Buenos Aires dice que en el año 2020 hubo 27.228 causas iniciadas por narcotráfico en la justicia federal. ¿Sabés cuántas por lavado de dinero? No. 15. ¿15 de cuántas, Carlos? De 27.228. Nos están tomando el pelo. Que en su gran mayoría deben ser por tenencia. Miren, y por tenencia. No quieren buscar, ¿viste, Pablo, cuando escuchás queremos seguir la ruta del dinero? Sí. Ni una cortada del dinero se sigue en la Argentina. Carlos, quiero invitarte a escuchar el testimonio, una opinión de quien es hoy asesor del gabinete en la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, Carlos Bianco. Hoy habló y dio una mirada sobre el tema de la posible legalización del consumo. Después quiero preguntarte qué pensás. Se abre el debate, claro. Bueno, ahora lo escuchamos y opinamos sobre el tema. Dale. Dale. Famosa línea de la guerra contra las drogas, y la verdad que no ha funcionado en ningún lado. La verdad que ya es un flagelo muy extendido en toda América Latina, en todo el mundo, que con la forma de encararlo no hemos dado en la tecla por muchos años, ninguno de los gobiernos, ¿eh? Sí. Así que me parece que es bueno volver a darse un debate, que seguramente tendrá un debate sobre la legalización, por lo menos de algunas drogas, pero bueno, me parece que más allá de la tragedia, me parece que esto dispara un debate que puede ser muy rico y fructífero en materia del combate al narcotráfico, de las discusiones sobre consumo problemático de estupefacientes. Una reflexión, te pido breve, Carlos, sobre esto. Sí, breve, 3 cosas breves. La primera, estoy de acuerdo con iniciar la discusión sobre la legalización porque si no te pasa como ahora. El Estado termina siendo la ambulancia, lleva los cuerpos de los muertos. Eso es tremendo. Tenemos que trabajar sobre la prevención, no sobre la consecuencia. Y 2 cuestiones que para mí son fundamentales desde el lenguaje. No es flagelo. Flagelo es un castigo divino. Está en la Biblia, en el Génesis, en el primer libro del Antiguo Testamento. Si hay algo que no tiene de divino, es narcotráfico. Sangre derramada, armas, guita, gente pobre muerta, gente rica cada vez más impune. No tiene nada de flagelo. Ni tampoco es esto una cuestión que tiene que ver con una especie natural, no es ni guerra ni nada, es un negocio estructurante del capitalismo. Por eso el combate contra el narcotráfico, en definitiva, termina siendo un combate contra el capitalismo. Bien. Carlos, gracias porque siempre sobre este tema y muchos otros aportás herramientas para mejorar el debate. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes, gracias por la paciencia.
Que estés muy bien. Carlos Delfrade, charlando con nosotros. Bueno, vamos a cambiar de tema en un minutito nada más. Ya está Germán Martínez, el flamante presidente de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados. Vamos a hablar sobre sus desafíos de aquí en adelante en el marco, por supuesto, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Arrancamos con Estefanía Pozo y en la hora 12 con el fondo. ¿Por qué tiene sentido decirlo de esta manera? ¿Por qué? Porque te voy a mostrar algo que Se nos va el gol. Igual en este punto que vamos a ver ahora lo vamos a dejar en stand-by un segundito. Sí. Porque la gran pregunta que yo te hacía recién es ¿cómo vamos a pagar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo lo vamos a pagar? Un poco eso todavía no lo sabemos. ¿Y por qué? Se genera un montón de confusión respecto del cronograma de repago. Hay que entender al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional actual en dos, podemos decir, partes. La primera parte es 2 años y medio. A partir de ese momento lo que va a haber es 10 revisiones con 10 desembolsos que nos van a servir para pagar el acuerdo viejo de Macri, ¿sí? Pero el acuerdo de viejo de Macri... El de 50.000 millones. Exacto, que nos dieron 44.000 millones. 57 nos dieron 44. Exacto, que una parte Argentina ya fue pagando en todo este tiempo, sabemos, entonces ahí hay una diferencia entre lo que ya pagamos, lo que efectivamente nos dieron, que queda un saldo a favor. Todo esto hay que mirar entonces solo el cronograma del año 2018 porque son los vencimientos que Argentina tiene, pero dejemos de mirar eso. Miremos los 10 desembolsos y las 10 revisiones que durante 2 años y medio Argentina va a tener a partir de que se firme el acuerdo. Bien. ¿Cómo se paga eso? ¿Sí? Porque está bien, nos dan esa plata para pagarles a ellos, pero sí, esa plata, como nos dieron ahora, la vamos a tener en algún momento hay que devolver esa plata. Exacto. Bueno, ahí viene la hora 12. Ahí, Steffi, perdón, en términos temporales ya estamos en 2025, digamos. Ahora te explico. Bien. ¿Por qué te digo que tenés que entender la segunda parte del acuerdo? Lo grafico de esta forma para que podamos entenderlo, porque es mucha complejidad. Entonces, en los primeros 2 años y medio nos quedaron los desembolsos y las revisiones. Después, ¿cómo empezamos a pagar cada uno de esos desembolsos? Cada desembolso que nos hagan tiene un periodo de gracia de 4 años y medio, ¿sí? 4 años y medio. Entonces, primero, el primer desembolso vendría en marzo. Claro. Contemos 4 años y medio. Va y ahí a ser se empieza a pagar. 2026, vamos a estar en 2026, en septiembre de 2026. ¿Lo pago todo entero? No, viene la hora 12, ¿sí? Divido ese desembolso en 12 cuotas iguales semestrales. Entonces, eso lo que nos va dando es una serie de vencimientos que se van ubicando hasta 2034, ¿sí? A esa parte todavía no la conocemos, solo conocemos esta distribución porque todavía no está cerrado en el acuerdo cuál es el cronograma de desembolso. O sea, eso se está discutiendo todavía. Exactamente, cuál es el cronograma, cuánto nos van a dar en marzo. En marzo nos van a dar porque todo indica que se iría hacia un escenario de aprobar el acuerdo con el fondo. En marzo vencen 2.800 millones. ¿Solo nos van a depositar eso o más? Todas esas cosas son las que no sabemos. Ahora entra en juego este cronograma. A ver. La gran pregunta es, Argentina ya tiene una reestructuración de deuda y lo que estamos viendo en pantalla es el cálculo de qué es lo que vence de la deuda reestructurada. Con privados. Empezás con privados. Sí. Post-2020. Fíjate lo que son los vencimientos. Tenés entre 5.000 y 5.600 millones, 5.700 millones hasta 2027. Pero después te sube. Si vos tenés que más o menos acá, arriba de esto, ir subiendo o ir metiendo sumando el acuerdo FMI con el Fondo Monetario, sí, claro, los vencimientos son muy, muy altos. ¿A dónde Entonces, querés llegar con esto? La gran pregunta es, bueno, tenemos este cronograma, ¿qué es lo que explica el gobierno ahora con lo que se estima que va a ser el cronograma final de vencimientos para la Argentina? Argentina creció, Argentina pudo fortalecer sus reservas y eso permite tener una posición de mayor fortaleza en el mercado financiero e ir a buscar la refinanciación de los vencimientos de capital. Sabemos que el mundo paga los intereses, en general el mundo financiero, sobre todo para los países, funciona de esta manera, se paga el interés y el vencimiento de capital se va refinanciando. Eso Bien. es a lo que apuesta hoy el gobierno, por supuesto que está atado a que la Argentina crezca, que se fortalezcan las reservas y todo lo que ya sabemos, además de que en Argentina 4 años es ciencia ficción, ¿no? Bien, ya vamos a charlar con Germán Martínez sobre todo esto, pero a ver, en función de lo que estás mostrando,
Es muy factible que a la Argentina le cueste mucho también llegar a todos esos volúmenes de pago a partir del 2025, 2026 y sobre todo 2027 en adelante. Es decir, está abierta una escena de nuevamente renegociación, digamos, de lo que hoy se acuerde. Yo te diría, si hoy nos preocupamos por 2027, tenemos un problema de ansiedad grande en Argentina porque no tenemos aprobado el acuerdo con el fondo. Yo mi ansiedad vi hasta qué año llegaba y lo estaba midiendo de acuerdo a mi expectativa de vida. Sí. ¿Y cuántos mundiales en el medio? Lo que sí, ¿no? ¿Cuántos mundiales faltan para tener que pagar? No, lo que sí tenemos que tener como conclusión es dimensionar la gravedad de lo que significan los programas económicos basados fuertemente en endeudamiento y sobre todo cuando ese endeudamiento no vuelve en el aumento de la capacidad productiva. Claro. ¿Te endeudas para qué? Para aumentar tu capacidad exportadora y poder repagar. ¿Invertís en infraestructura? ¿De alguna manera se explica? ¿Se toca? No, en Argentina sabemos que eso financió la especulación financiera. Pues es el gran crimen del Fondo Monetario escenarios del gobierno de Macri, ¿no? Exacto, bueno, todo esto, por supuesto que son escenarios a donde decimos, bueno, está todo esto hacia adelante. Lo grave es todo lo que pasó con la deuda. Esto es lo que nos queda absolutamente cierto, es que claro, son 44.000 millones de dólares que se suman a todo lo que le pidieron a los privados. Gracias, Steffi. La verdad no había entendido cómo eran todas estas cuentas hasta que lo explicó Steffi recién y cómo son los cronometrajes de pago que todavía se están negociando, según lo que nos dijo Steffi también. De hecho, nos hizo acordar que debíamos un montón de guita de privados también. Hablamos tanto del FMI que nos habíamos olvidado de esto. Lo que estamos viendo ahí es lo que ya está reestructurado en privados. Ahora hay que sumarle todo lo que se renegocie con el fondo. Yo siempre con las buenas monetario. noticias. Sí. Bueno, ya está, Germán Martínez en estudio. Vamos a charlar con él profundamente sobre política, además de los temas más coyunturales acerca de su rol en la Cámara desde ya. Bueno, Luciana Bertoia, el rol de la Corte Suprema de Justicia frente a las causas de presunto espionaje ilegal. ¿Podemos decir que los Supremos están en fuga? Me encanta. ¿Cómo se nos ocurrió? Supremos en fuga hubiéramos hecho. Pensamos en pollitos en fuga y lo adaptamos. Lo adaptamos. Bueno, ¿por qué lo decimos? Porque tienen una causa que es muy importante, que es la que se investigó en Lomas de Zamora, el espionaje de los Super Mario Bros. Y penitenciario, ¿no? En las cárceles. Hace un año casi, cuando se la sacaron al juez de Lomas de Zamora. Y hace un año que está en la Justicia Federal. Hace un año que está en la Corte. Eso es lo que dijo Cristina. Ayer hizo varias presentaciones, una ante la Corte, otra ante la Cámara Federal, otras ante la Cámara Federal. Dice, bueno, está esto. ¿Qué pasa? ¿Pero qué es lo que tiene que decir la Corte sobre eso? La Corte tiene que decir si estuvo bien que le sacaran o no la causa Lomas de Zamora. Imagínate, es una discusión ya de modé. Pero en el medio que nos enteramos que a partir de noviembre, por eso decimos que los Supremos están en fuga, a partir de noviembre se empezaron a excusar los 4 integrantes de la Corte. Primero fue Juan Carlos Maqueda, después vino Carlos Rosenkrantz y después conjuntamente Rosati y Lorenzetti. Excusarse quiere decir yo sobre esto no voy a opinar. Yo me aparto, yo no puedo opinar. El único que da un argumento más o menos aceptable es Rosenkrantz, porque dice, yo pude haber sido damnificado. Efectivamente, Rosenkrantz aparece en 2 causas. En una le miran los movimientos migratorios, ¿no? La banda de Marcelo Sebastián D'Alessio, y en la otra lo espían los Super Mario Bros. Porque se había reunido con Pepín Rodríguez Simón, ¿no? Presidente de la Corte, operador del macrismo. El resto dicen que se apartan por cuestiones de delicadeza y decoro. ¿Perdón? Delicadeza y decoro. Ah, qué bien. Justo. Si algo caracteriza a esta Corte a vistas del pueblo argentino es la delicadeza y el decoro, ¿no? Bueno, es una fórmula que se usa, por ejemplo, cuando yo tengo un amigo, compartí el bloque con alguien, vengo de la política y compartí un bloque. Lo que no dicen es por qué. O sea, conocen a alguien que esté involucrado en las causas. ¿Y en las acusaciones no está especificado a qué se refieren? ¿Por qué razones operan eso? Pueden hacerlo en forma privada y que nosotros no lo sepamos. Yo ayer pregunté y qué me decían en algunas de las vocalías y aparecen nombrados en las causas. Le digo, bueno, pero aparecer nombrado no es que te hayan espiado cercazo. Claro. Bueno, era así ambiguo, pero lo concreto es que no hay un solo integrante de la Corte que pueda revisar esta situación. ¿Qué hay que hacer? Bueno, llamar conjueces. ¿Quiénes son los conjueces? Los presidentes de las distintas cámaras federales o nacionales que se tienen que sortear. Bueno,
Si quieren, hacemos como un resumen de lo que dijo Cristina. Teníamos Dale. unas placas. Cristina es la que le reclama a la Corte que intervenga, que le reclama celeridad. Cristina le reclama a la Corte que intervenga, ¿no? Ahí lo que dice Cristina es, acá no hay nadie que pueda resolver en estas causas. También les dice, ustedes que fueron tan rápidos cuando tenían que resolver la situación de la corporación judicial, entre otras cosas, como lo de Bruglia y Bertuzzi. Bueno, eso lo hicieron en cuestión de semanas, pero en un caso de gravedad institucional como es el espionaje, hace un año que lo tienen paralizado. A ver, ¿no? ¿qué denuncia Cristina Fernández de Kirchner? No hay nadie en la Corte en condiciones de intervenir en las causas de espionaje. Hace casi un año el tribunal tiene recursos, pero no lo resuelve. La causa está paralizada. El espionaje es un caso de gravedad institucional, pero la Corte no lo trata con la celeridad que trató los traslados de 2 jueces. ¿A quién se refiere? A Bruglia y Bertuzzi. Sí. ¿Te acordás que ahí aceptaron un per saltum y rápidamente, bueno, dieron una solución? En este tema no. El manejo de los dormido. tiempos en el tratamiento de las causas es la manera que tiene la Corte de hacer política. Exactamente, bueno, y es algo que se viene notando, ¿no? Que Sí. es lo que reclamaban también el otro día en la marcha. Y Bien. después, por otro lado, lo que vemos es cuáles son las consecuencias, cuáles son las irregularidades que tiene esta causa. A ver, próxima placa. Ya la vamos a compartir. Bueno, acá Cristina... ¿Qué pasa mientras tanto? ¿Qué pasa mientras tanto? Bueno, ¿qué pasó? 2 integrantes de la Cámara Federal de Casación, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, se hicieron con la causa para sacarla de Lomas. Se hicieron porque no les correspondía a ellos intervenir. ¿Esto qué quiere decir? Vieron que la casación tiene 4 salas distintas. Sí. Ellos integran la sala 4, pero la que tenía que intervenir era la sala 1. Sí. Y el 30 de diciembre de 2020 hicieron un pasamanos ahí extraño que fue incluso denunciado por 2 de las juezas, una Ana Figueroa en ese entonces y después Ángela Ledesma, como algo irregular. No solamente ellos O intervinieron... sea, se pasaron una causa Toma la con voz. poco apego a las reglas de juego, digamos. Exactamente. Bueno. Y después intervienen 2 jueces que Cristina dice no pueden intervenir porque no son imparciales, entre otras cosas, que son Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, Sí. ¿no? Y ellos 2 que hicieron en la Cámara Federal dijeron, bueno, esta causa no es obra de alguna manera de un plan sistemático de espionaje, sino que era la actuación por su propia cuenta de los espías. Recordemos, quiero resumir esto. Estamos hablando de una de las causas más graves o de uno de los delitos más graves en términos de cómo se ha condicionado la vida democrática y política en la Argentina. Por eso se le reclama a la Corte Suprema de Justicia que algo haga respecto a este tema, que se manifieste de alguna manera. Sí, y que lo está haciendo ahora con esta causa tan importante Sí. pero también lo hizo con un planteo del CELS cuando lo que hacía el CELS era pedir información sobre si la AFI había intervenido o no a la hora de seleccionar la gente que podía ingresar a la cumbre de la OMC en Bien. 2017. ¿Quieres ver cuál fue la respuesta ¿Cuál de fue la la Corte? respuesta? Fue muy escueta, ¿no? ¿Qué le dice a Cristina después de todo lo que le dice? Bueno, téngase presente. No le contestó. Igual esa es la primera página, seguramente No, hay 300 páginas más con no. argumentos y demás. No, ¿Esto es- le contesta? Eso es ¿Puedes todo. ponerlo? Marce, ¿puedes ponerlo otra vez? A mí me ¿Puedes parece poner educado en igual, ¿eh? pantalla otra vez esto? Me parece educado a Téngase mí. presente, ¿eso contesta? Podría no haberle contestado nada, le dijo, téngase presente. Hubiera Bueno, puesto, ok. ok. Voy a Imbécil. empezar a responder eso. De ahí a un Téngase emoji, presente. hay Le di todo. hay un Emoji, trámite muy claro. corto. Así, En fin. el emoji así o así. Gracias, Lu. Entendemos, pero nos indignamos un poquito más. Bueno, nos vamos al corte y al regresar ya está en nuestro living Germán Martínez, el presidente de la bancada oficialista, con todos sus desafíos y con muchas ganas de hablar de política con él. Así que después de la pausa en Desiguales en la televisión pública, nuestra charla con Germán Martínez. Muy bien, ya seguimos en Desiguales por la televisión pública y está con nosotros Germán Martínez, flamante presidente de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Germán? Ni tiempo le dimos de tomarse el cafecito. Mirá. No importa, si me autorizás, lo voy Sí, tomando por supuesto. con vos. Este programa es un poquito más desestructurado como para poder hacerlo. Sí, digamos. y la charla invita a eso. Bueno, gracias por la invitación ante todo. Gracias por venir, sabemos cómo estás y cómo está la agenda. Ya nos vamos a meter en los temas específicos.
Quiero preguntarte, no naciste ayer en la política, digamos, tenés mucho recorrido como asesor, como legislador, como diputado. ¿Qué es la política? Porque quiero que te conozcamos, que la gente te conozca un poquito más, digamos, pero en estas definiciones. ¿Qué es la política para vos, Germán? Capaz que por ahí contándote algunas cosas de mi recorrido sirve, ¿no? Yo arranqué, hice el proceso al revés, me fui identificando con el peronismo en el momento que los gobiernos peronistas estaban más lejos de las banderas del peronismo. Ajá. En el momento en que había muchos que decidían irse del peronismo a buscar otros espacios políticos, en el momento donde yo por reacción dije, hay que ir acá y hay que dar la pelea acá, ¿no? Y porque creo que si la política no tiene capacidad de transformar las cosas no sirve para nada, y era un momento donde había un renunciamiento muy fuerte a la posibilidad de transformación. No soy de los que desconozcan las correlaciones de fuerza, pero tampoco soy de los que creo que las correlaciones de fuerza son estáticas. Las correlaciones de fuerza existen, son un dato de un determinado momento, pero sobre esa situación, sobre ese dato, la política tiene capacidad de operar e ir ampliando, e ir ensanchando la posibilidad de que nosotros podamos ser más audaces en las transformaciones. Es cierto que hay muchas veces condicionantes que te van quitando la posibilidad de eso, pero es tarea nuestra ir permanentemente ampliando los márgenes para que podamos cada vez llevar adelante decisiones más cercanas a la gente. Bueno, fuiste derecho a la segunda pregunta vinculada a qué entendías por la política, o qué era la política para vos, que es ¿cómo entendés lo posible en la política? Algo respondiste recién, pero y acá nos vamos metiendo derecho en el desafío que tenés. ¿Qué es lo posible? ¿Qué entendés por posibilismo? ¿Cuál es el bueno, por eso, si vos te pones a pensar con la idea de que la política es el arte de lo posible, y que es una frase muy utilizada para eso, en realidad lo que hubo durante mucho tiempo en la Argentina era un renunciamiento a la posibilidad de transformación. Creo que eso es lo que rompe Néstor, en un contexto muy particular de la Argentina, pero al romper eso, Néstor, nos devuelve a todos la confianza de que la política sirve para algo. La idea de lo posible, si lo posible es un límite o si lo posible es el piso sobre el cual empezar a dar las peleas para lograr más transformaciones, es un debate que también hay que contextualizarlo en cada momento, ¿no? Ahora, yo no me conformo con las cosas. En la medida de que haya injusticias sociales, que haya situaciones de distribución del ingreso muy pero muy contrarias a los trabajadores, a los argentinos y argentinas de ingreso fijo, a los que no tienen un laburo formal, a los pequeños comerciantes, a las pymes, ¿no? Nosotros, eso nos tiene que mover permanentemente para la cabeza y el esfuerzo de cada vez ir corriendo más todo eso. Si no, lo que vamos haciendo es ir despacito, es como la parte transformadora de la política es un músculo que si yo no lo ejercito, va perdiendo fortaleza, ¿no? Ahora, y ya vamos con Nico, que va a contar en qué está pensando la oposición, algo con lo que vas a tener que lidiar, y te vas a poder tomar un poquito más de café. ¿De quién es la responsabilidad de correr el límite de lo posible? A mi criterio, no hay momentos donde coinciden contextos, fuerzas políticas y liderazgos. Y hay veces que algunos de estos elementos te faltan. Pero sin lugar a dudas, sin fuerzas políticas que empujen y sin liderazgos que interpreten, es muy difícil aprovechar las oportunidades. ¿Y hoy en qué momento estamos? Hoy yo creo que estamos en un momento donde conviven dos grandes tensiones en la Argentina. La de los condicionamientos, la tensión de los condicionamientos tan fuertes, provocado no solamente por la política económica y los desastres de Mauricio Macri, sino también por todo lo que nos generó la pandemia, desde lo sanitario, desde lo social, pero también desde lo económico. Conviven esas limitaciones importantes, entre los que seguramente después iremos hablando de la deuda, pero al mismo tiempo yo creo que nosotros tenemos un espacio político que en su amplitud, en su diversidad y a pesar de las dificultades,
no renuncia a la posibilidad de seguir empujando la historia hacia mayores niveles de concreciones por parte de la política. Esto a veces depende el momento en que te da la sensación de que imperan más o limitan más las condiciones negativas que la capacidad de transformación. Pero yo creo que siempre van juntas, siempre van juntas. Porque lo que no podemos hacer es que en función de las condicionalidades que tenemos, perdamos capacidad de transformación, y tampoco sirve, la política no es solamente empujar, no es solamente voluntad, es voluntad y capacidad suficiente como para poder entender el contexto, decodificarlo, ver cuáles son las limitaciones y ver hasta dónde puedo transformar. Nico Fiorentino, ¿en qué está pensando o cómo se comporta la oposición sobre esto? Mira, si vos registrás la posición de Juntos por el Cambio, apenas se conoció el preacuerdo con el FMI, había como dos palabras fuerza de las que se agarraban. Una, default, decían, bueno, se evitó el default, celebraban eso, de hecho el comunicado hablaba de un acuerdo positivo, y después el otro, la letra chica. Sí. La letra chica es el que les permitía patear el tema para adelante. Bueno, cuando conozcamos la letra chica, vamos a plantear una posición. Todo como ese primer clima de el del fin de semana que pasó, parece que pasó hace un año, pero fue este fin de semana, indicaba que Juntos por el Cambio no tenía mucha alternativa a votar a favor, a acompañar el acuerdo con el FMI. ¿Cuándo se le abrió una alternativa, al menos para un sector de Juntos por el Cambio, con la renuncia de Máximo Kirchner? Eso empezó a marcar de nuevo un sector y otro sector dentro de Juntos por el Cambio, principalmente en dos actores. Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, los dos huelen sangre, uno la huele con una mirada más cortoplacista, que es Patricia Bullrich, que es la que ahora vamos a ver en un informe que está planteando una posición distinta, a acompañar el proyecto tal como viene, y Horacio Rodríguez Larreta, que la huele más a mediano plazo y dice, no sé, yo quiero ser candidato a presidente 2023 y yo quiero agarrar una Argentina con el problema con el FMI al menos encaminado. Pero veamos el informe que preparó la producción, que me parece que va a mostrar un montón de actores con lo que va a tener que lidiar nuestro invitado el día de hoy. Lo más razonable era alcanzar un acuerdo para evitar el default. Y dada esa situación, parecía el viernes que finalmente el gobierno había encontrado un camino ahí, un camino un poquito tramposo porque la mayoría del ajuste le tocaba al gobierno que seguía, que presumiblemente con alta probabilidad va a ser nuestro. Entonces, pero finalmente había un principio de racionalidad. Todo vuela por los aires con la renuncia de Máximo, que es el segundo capítulo de lo que ya habíamos visto en septiembre, con la carta de la vicepresidenta. Los problemas internos de ellos es un tema del oficialismo, que tiene muchos problemas. Para el país es muy grave que se muestren diferencias, contradicciones, idas y vueltas en algo tan crítico como es la relación y el acuerdo con el Fondo Monetario. Yo creo que ellos deben de hacerse cargo del primero al último de su gobierno, se tienen que hacer cargo. Y además de hacerse cargo de su gobierno, todos tienen que tener una votación en común. ¿Qué quiere decir eso? ¿En el Congreso? Sí. Bueno, ya hay varios que dijeron... Sí, pero si fue Máximo, ya está. Yo les voy a plantear una salida a esta crisis. Ver, ¿cómo sería? O ellos votan todos juntos, o hay que derogar la ley. Yo creo que nosotros tenemos que votar de acuerdo con nuestras propias convicciones y de acuerdo con los términos del supuesto acuerdo. No podemos guiarnos por lo que hagan otros bloques o lo que haga el oficialismo. Por lo menos mi posición es esa, yo insisto. Si el acuerdo es bueno, hay que votarlo a favor. Y si el acuerdo no es bueno, entonces hay que decirle al Poder Ejecutivo que siga negociando. En las comisiones tiene que votar el oficialismo unido. Sería una grave falta que nosotros le hacemos a la República si nosotros damos los votos para un acuerdo que el mismo oficialismo no tiene unificado. El oficialismo tiene que reunir los votos, no nosotros, no es nuestra tarea. Yo voy a estudiar claramente qué postura voy a adoptar como el tema. No soy yo quien tiene que garantizarle a este gobierno. No confundamos los roles. O sea, tenemos un presidente imprudente, con autoridad moral cero, un presidente que ha destruido el país, la economía, que siempre anda buscando y echarle la culpa a uno o a otro, y resulta que ahora, si el acuerdo con el Fondo Monetario fracasa, es culpa de la oposición. No jodamos. El que gobierna y el que conduce el frente de todo es Alberto Fernández. Si no tienen la autoridad para imponerse, para imponer, para ordenar, es un problema de ellos. Después veremos nosotros los opositores qué hacemos. Por lo pronto me atrevo a adelantarte que hasta que no veamos la letra chica del acuerdo, yo no voy a mover un dedo. No se va a solucionar el problema de la crisis económica y social de la Argentina acordando con el fondo. Pero hay una responsabilidad histórica
ética. Eso sí, no pueden tocarse algunas cosas. Es decir, el tema de jubilaciones es un tema central. Es decir, hay que ver por dónde se achican los gastos. Pero si yo estuviera en el Congreso, miro, discuto cláusulas, pero honro la deuda. Nico. Sí, Pablo, vimos que ya no es una sensación térmica de vamos a votar lo que mande. Fíjate que aparecía Pablo Tonelli diciendo, nosotros tenemos que ver el acuerdo, no que hace el Frente de Todos, que se contrapone directamente con lo que decían Patricia Bullrich, Hernán Lombardi, dirigentes que se referencian mucho más con Mauricio Macri que con Rodríguez Larreta. Dos datos te dejo. Hoy hubo reunión del bloque de diputados de la UCR con algunos analistas internacionales. Estuvo Eduardo Levi Yeyati, asesor económico del bloque. Recomendó, esto es importante, Eduardo Levi Yeyati le recomendó al bloque de la UCR, no a Juntos por el Cambio, a la UCR, acompañar el acuerdo tal cual lo mande el gobierno. Y el segundo dato es que ayer o en el Zoom de Juntos por el Cambio empezó a sobrevolar, no sé con qué fuerza, pero empezó a sobrevolar la idea de una posición unificadora entre aquellos que dicen si el kirchnerismo vota en contra, yo voto en contra, y los que dicen hay que acompañar, que es la abstención. Eso en términos matemáticos lo quedará para nuestro invitado ver en qué, si ya empezó a esa palabra a trabajar sobre esa palabra que a nosotros nos gusta tanto, que es el poroteo. A ver, Germán, ¿querés decir algo en función de lo que vimos, de lo que reflexionó Nico, o querés que te haga alguna pregunta? No, después hacemos la pregunta, pero hay una reflexión que me parece que vale la pena hacer, sí. que es si la configuración del sistema político en la Argentina da la sensación de que va camino a al menos dos grandes coaliciones que están juntando ya en las últimas elecciones con sus distintas modalidades el 80 y pico % de los votos, y esa conformación de coaliciones tienen en su interior matices tan distintos como lo que mostró Nico en el informe, ¿por qué a la coalición Frente de Todos se nos pide necesariamente que tengamos una mirada única sobre el tema? ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer dentro del Frente de Todos? Esta semana pasaron muchas cosas, la carta de Máximo, lo que significó eso. Yo soy un militante político, además de un integrante del bloque. Las cosas que dice Máximo, no solamente la carta, sino en cada uno de sus discursos, nos interpelan, nos te hacen pensar. A mí me gusta leer muchas veces los gestos cuando hablan los compañeros, y yo veía algunas cosas de las que Máximo expresaba en las cartas, que me imaginaba los gestos que acompañaban esas palabras, digamos, ¿no? Esas cosas no pasan desapercibidas para nosotros. Y además de eso, obviamente nos obligó a tener una situación en la presidencia de bloque, digamos, que obviamente el presidente me confiesa responsabilidad, pero mi tarea es ir tomando el pulso de lo que opina cada compañero y compañera al interior del Frente de Todos, para ver en dónde estamos parados todos respecto a este tema. Y esto no es poroteo, Nico, todavía. Yo creo que estamos lejos de eso. Ahora, Germán, vos hiciste una pregunta recién que fue ¿por qué se le exige a la oposición esto y no se lo exige a la oposición lo que se le exige al oficialismo? Para mí esa pregunta tiene una respuesta, y es que ustedes son el bloque del gobierno. Pero los procesos de elaboración de la síntesis y de los consensos no son de un día para el otro. Hay 13 cosas que al menos yo... ¿Qué hice esta semana? Agrego algo ahí. Dale. No preocupan tanto los matices, sí la manera en que se canalizan esas diferencias, digamos, ¿no? Y el impacto político que puedan tener las maneras en que eso se resuelva o no, o se exprese en la superficie. Puede ser que las formas de plantear las posiciones de cada uno también incidan, pero lo que yo te digo, una vez que el presidente que me dijo, trabajá para la unidad del bloque, habla con todos los compañeros y compañeras y no te disperses en otras cosas. Dedica el 100% de tu energía a esto. Esto es lo que me dijo el presidente. Yo tuve una reunión larga con Máximo después de
de la designación por parte del presidente. Tuve una reunión larga con Sergio Massa, digamos, que realmente tomaron en el 2019, y esto también es importante tener en cuenta, una decisión estratégica que fue no conformar el interbloque del Frente de Todos, sino el bloque del Frente de Todos, donde todas las diferencias en las miradas se canalicen hacia el interior del bloque, que podamos llegar a las posiciones más consensuadas posibles, ¿no? Estuve hablando con ellos y después empecé a hablar con todos los diputados, con los que estaban presentes, trataba de encontrarme, de tomar un café con ellos, de los que no estaban los llamaba por teléfono, y la sensación que me va quedando es que hay tres grandes nudos de dudas. Un primer nudo es lo simbólico que tiene el Fondo Monetario Internacional en la historia económica política argentina. O sea, vos decís que más allá de los detalles del acuerdo, hay sectores a los que le pesa el solo hecho de acordar con el fondo. Pero a cualquier peronista, alguien puede pensar que no nos interpela el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué éramos también tan duros en el 2018? Porque no queríamos que pase esto. Bien. Bueno, primer eje. Me interesan los tres nudos. Los tres. Sí. Segundo eje. La otra duda es si el sendero fiscal que propone el acuerdo con el fondo, anunciado por el presidente de la Nación, garantiza la posibilidad de que esto se pague sin entrar en procesos de ajuste sobre el pueblo argentino. La tercer nudo que yo noto, que yo ya la estoy ejemplificando como la ranita y el escorpión. Sí. Capaz que firmamos de buena fe todos, pero las dudas de muchos compañeros es si en el Fondo Monetario Internacional no está la tendencia histórica de correrte la línea y que después de que firmaste lo que firmaste empieza con otro tipo de intento de condicionarte la política económica. O sea, vos haces inclusive un acuerdo bueno, digamos, ¿no? Pero después te corren el arco, sí, digamos, ¿no? Estos son los tres grandes temas que después tienen sus particularidades. ¿Qué es lo que a mí me parece que tenemos que hacer en este tiempo? Mientras que el staff económico del Fondo Monetario Internacional discute con los técnicos del Ministerio de Economía, lo que algunos llaman la letra chica, otros hablan del memorándum específico, o sea, las cuestiones más puntillosas del acuerdo. Nosotros tenemos que tratar de irle dando a los compañeros y a las compañeras de nuestro bloque la mayor cantidad de insumos para ir despejando estos tres ejes y que nos permitan estar en una mejor situación de consenso interno. Germán, si cuando llega el momento la votación no es consensuada, digamos, si hay votación dividida, ¿vos lo vas a considerar un fracaso de tu trabajo, de tu gestión? Te lo digo al revés porque no me gusta adelantarme demasiado, ¿no? Yo no creo haber sido convocado exclusivamente para que todo sea en función de una votación. Pero ¿qué es lo que va a hacer Germán Martínez, Parco Riquelme hablando? Digamos, ¿no? Es trabajar durante todo este tiempo para que la posición expresada por los compañeros y las compañeras del Frente de Todos sea lo más unívoca posible. Bien. Luciana, una última. No renuncio a ningún voto, a ninguno. Bien. Y cuando digo a ninguno, Estefi, ¿no? Una última consulta. ¿Van a convocar a los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri que fueron quienes decidieron tomar este préstamo? Bueno, me viene muy bien la pregunta, Estefi, porque en el video que pasaron recién, en el resumen que presentó Nico, había algunas opiniones de esto del háganse cargo, los que gobiernan son ellos, digamos, los que tienen que solucionar el problema son ellos. Y a mí me parece que yo estoy dispuesto a dar el debate sobre la propuesta de solución planteada por el presidente a la hora de negociar con el fondo. Pero yo quiero dar un debate a fondo sobre la configuración del problema. ¿Cómo discuto una propuesta de solución si no discuto a fondo el problema? Ese fue un debate abortado en el año 2018. Juntos por el Cambio, en aquel momento Cambiemos, jamás quiso que este tema se discuta en el Congreso. Presentamos pedidos de sesiones especiales a los cuales no llegamos al quórum porque Juntos por el Cambio no quería que este tema, ni siquiera proponíamos que se apruebe, queríamos saber de qué se trataba. Y a mí me parece que nosotros tenemos que generar un escenario donde con mucho respeto, sin chicanas, pero con mucha profundidad, por ejemplo, se genere el espacio donde yo
o cualquier compañero de nuestro blog que le pregunte a Nicolás Dujovne, ¿a vos te parecía que la economía nacional daba, por el momento que estaba viviendo, para un endeudamiento de 56.000 millones de dólares, que terminó siendo 44.500, con un único acreedor en una única operación financiera? Y yo le preguntaría también en el caso de Toto Caputo, que tenía responsabilidades operativas en todo esto. ¿A vos te parece que la economía nacional tenía la dinámica tal para generar un saldo de dólares que, por ejemplo, en este año 2022 nos llevaba, si teníamos que pagar, 19.000 millones de dólares para el Fondo Monetario Internacional y 22.000 millones de dólares para el año que viene? Hay cosas que no terminamos todavía de dimensionar. Está claro. A ver, yo tengo 46 años. El primer dato de la deuda externa que tengo en la cabeza es global, fue el de la salida de la dictadura. 45.000 millones de dólares en el año 83, digamos. Todo ese stock de deuda que teníamos en el año 83 lo generó Macri en un año, en una única operación, con un único acreedor, el Fondo Monetario Internacional. Y lo queríamos pagar en 3 o 4 años, digamos, ¿no? Germán, gracias por haber venido. Ya nos tenemos que ir. El lunes, cuando llegaste a la ciudad de Buenos Aires, desde tu Santa Fe natal, ¿a qué venías? El lunes cuando ¿qué viniste, en micro, en auto? ¿En qué Estás haciendo uso de información privilegiada. No, yo vine en auto. Vine en auto. No, yo venía, en general, lo del viernes, con el anuncio hecho por el presidente, me imaginaba que iba a estar movido. Teníamos mucha expectativa en cómo reaccionaba la economía ese día, ¿no? Y cuando pasan estas cosas, de hace mucho tiempo, yo digo, hay que estar en Buenos Aires. Entonces agarré y me vine para acá, pero con la idea de que martes a la noche, el miércoles... Con un bolso más chiquito del que correspondía. Con dos camisas que tuvieron que ser lavadas 3 veces, digamos, ¿no? Pero bueno, es así. Digamos. Germán, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes y a disposición. Bueno, nos estamos yendo. Cerramos capítulo jueves de Desiguales. Nos vamos al Festival País, al Festival de la Salamanca. Ni más ni menos me trasladaría a Santiago del Estero. La chacarera hermosa, pero la samba santiagueña puntualmente es una cosa muy, pero muy linda. Así que a disfrutar con nuestra música popular. Nosotros nos reencontramos el lunes para seguir haciendo Desiguales en la televisión pública. Que pasen bien.